Igual ya no es porque ya no estoy en la época y se dice que tú ves cosas cuando estás en una época. Te estoy hablando de las embarazadas. ¿No? Cuando Ainhoa estaba embarazada me parecía que todo el mundo estaba embarazado. Ya, como cuando te rompes una pierna. Pero ahora no me parece que veo muchas. Yo creo que ahora es una época tranquila, ¿no? Tranquila ¿de qué? Pues que... Se dicen que sube el tema, ¿no? A ver, la cosa es que en teoría, ¿no? En verano tal, 9 meses, en primavera pues salen ahí. Hay dos épocas. O sea, Hay podríamos dos decir que épocas hay que son vendimia. como ¿Hay vendimias? agosto, ¿Eh? que es como de los de Navidad, un poquito así del frío que estás en casa y tal. De que y primavera. ejecutado en, ¿no? Claro. Ejecutado en. Exacto. Vale, podríamos decir que las embarazadas son como la vendimia, ¿no? Bueno, yo creo que la gente, o sea, yo creo que para vendimiar primero hay que cosechar y se cosecha pues cuando ¿Y se se puede. recoge la vendimia más? ¿Cuándo decías? En agosto y primavera. En agosto y primavera. Eso dice Muy ChatGPT, bien. ¿eh? O sea, ponen la planta en diciembre y así. Muy bien. Pero bueno, que hay muchas embarazadas, es lo que te quiero decir, porque estamos en marzo, pues estarán ahí como en el Ecuador. Están ahora preparando los primeros paseos con la tripota. Eso es. Muy bien, pues vamos a darles de comer. ¿Qué te parece? Pues me parece fantástico, porque poco hablamos de maternidad en este programa, yo creo. Hablamos del siguiente capítulo. Hablamos de la precuela de la maternidad. Bueno, vamos a hacer que esas amachos tengan energía para ir a pasear ahora que van a ponernos un sol maravilloso, ¿eh? Muy bien. Vamos a hacer un pescado al limón, ¿vale? Y les vamos a hacer unas guarniciones de patatas asadas, pero fíjate, con una salsa de huevo frito. ¿Qué te parece? Sorprendente. ¿Y eso? ¿Unas setitas? Hombre, aquí va a disfrutar la macho, el bebé y el aitacho también. Claro, porque cuando comen las amachos, el de dentro baila. Sí, el de O al lado. la de dentro. Y el de al lado come también. Eso es, ¿Eh? eso es es. importante. Eso es. Bueno, voy a hablar de algo muy importante, que no solo es la alimentación, sino la suplementación de las embarazadas, porque esto es un tema que es muy importante. Hay que tomarse la suplementación religiosamente. Pues os voy a enseñar esta guarnición que hoy va con un pescado al limón, pero puede servir para unas pechugas, para un poco de lomo, para un poco de salmón. Son unas patatas súper neutrales, ¿vale? Y la salsa ni te cuento, pues puede ir para todos los lados. Como no podía ser de otra manera, hemos traído una embarazada de 35 semanas, Lara, que nos espera en Erandio, para contarnos en primera persona cómo es eso de estar embarazadísima. Kaixo y Zorionak. Kaixo pareja, soy Lara y nos encontramos hoy aquí en Maternali, un centro especializado en maternidad en Erandio. Hoy os voy a contar cuál está siendo mi experiencia en primera persona durante todo el embarazo. Actualmente estoy embarazada de 35 semanas y os contaré un poco cuál ha sido el proceso, qué incertidumbres, qué cambios he tenido que realizar. Y nada, nos vemos luego. Hasta luego. Como cocinamos pescado, hemos dicho, pues vamos a llamarle a Fernando, nuestro compañero desde la Rebelía, para que nos ayude con diferentes emplatados. Lo va a combinar con diferentes verduras de temporada, ya verás. Kaixo. Kaixo pareja, bienvenidos de nuevo a la Rebelía en Amorebieta. Hoy en nuestra sección de emplatados vamos a trabajar la merluza, el puerro y la calabaza. Tres productos de estos meses de invierno que son maravillosos. Y vamos a emplatar tratando de darle importancia a las texturas. Ya vais a ver de qué manera lo hacemos. Y si me dais un momentito, me preparo y enseguida estamos. ¿Osondo? Pues muy bien. Venga. ¿Tú sabrías decirme si esa chica va a tener niño o niña? Eso se suele decir, ¿no? Si se tiene buena cara, niño. Si se tiene como... Y yo que tenía dos, que tenía una cara de cada lado. O sea, un día... O sea, tu teoría no funciona. Y el horóscopo también se va a... Eso no se suele decir, que cuando se tiene... Sí, que... la tripa más baja, más alta, si tienes... Sí, porque además todo eso es bastante machista, ¿eh? Porque se supone que si estás embarazada de una niña estás fea porque te roba la belleza. Eso se dice. Y luego el tamaño de la tripa también se suele decir. Es muy Walt si te Disney gusta eso, más, ¿no? si estás como con antojos dulces o salados, también se suele decir. Salado Lo que pasa chico. que yo... No me sé muy bien. Pero me refiero, yo tenía chico y chica... ¿Y tenías todo tipo de antojos? Me apetecían muchísimo pepinillos y Nestí. Y Nestí. Buah, Qué rico, ¿eh? pues Ya. buenísimo. No Es lo que más me puede apetecer para un desayuno de resaca. Pues os digo que nunca había bebido Nestí. Y No te es dio por la hacer pedrada publicidad, ahí. o sea, té helado o lo que queréis, me daba igual la marca. No había bebido nunca. Y lo que pasa es que como estaba tan gorda, que no podía ni respirar, claro, necesitaba algo que no tuviera alcohol evidentísimamente y que no tuviera gas. ¿Qué bebes? Y agua, pues bueno, llega un momento que ya no quieres más agua. ¿Qué te pides? Ya. Di. Algo que no tenga gas ni alcohol.
y que no puedo, ya me tomo un café, no me puedo tomar 50.000 cafés ni 50.000 tés. Sí, pues esos. Es que solo queda eso. Y me lo sacó una camarera en un bar y me dice, mira, te voy a dar algo que es lo único que hay que encaja con lo que me estás pidiendo. Y tuve una pequeña obsesión, de hecho. Pues yo tuve una época que tomaba eso. ¿Con y- vodka? No, Ah. a pelo. Y wow, Como guau. era como venenito. Tiene azúcar, ¿eh? Venenito para tu piel, ¿eh? ¿Por qué? Me ponía, pero... ¿Qué dices? A ver si no iba a ser eso. Give it up. El Nestí. ¿Tú te estás confundiendo con el Red Bull? No. El Red Bull me lo Tiene tomé teína, también. pero Que sí. A ver, que Ander ha sido... El año pasado en el que ha camping... sido pantera de la noche en Q, el ¿entiendes? año O sea, pasado- que el Nestí le pone nerviosito, me parto la caja, ¿me El entiendes? año pasado me tomé en las Landas un par de Nestís Uy, a lo loco estabas, ¿no? Y, Y- le dijiste ahí, no, ¡wow! y de repente me veían haciendo caballito por el camping. ¿eh? ¡Un poco de Nestí, que loco estoy! ¡Wow! Yo no necesito Nestí para Es que yo ponerme creo que así. no era la bebida, ¿eh? Yo no necesito. Yo creo que te dio un poco de influjo divino ahí, ¿o qué? Yo no necesito Nestí ¿Para qué? para ponerme como has dicho. A mí me hacen así... ¿Tú estás siempre preparado? ¿Tú estás preparado por si te tiran una piedra a la cara? Yo no. No, yo sí. Bueno, ¡Fu! por eso tú estás Si me siempre... hacen así, hago ¡fu! Tú siempre... Hay que Tú estar. estás siempre preparado. Mira, el tren pasa. Yo creo que en general Y no eso es sabes algo muy cuándo de... vuelve. Bueno, ahora que vamos a hablar de embarazos, es como el tren de la caca, ya te lo conté en su día. Tú estás en un apeadero. Sí. Pasa el tren, Te subes, porque no sabes qué va a pasar. efectivamente, pero no sabes tampoco a dónde te lleva. Bueno, más o menos sí. No, porque a veces no siempre que pase el tren quiere decir que ¿sabes? Pues da igual. Tú lo intentas por si acaso. Te va a llevar a un mejor sitio del que estás en el apeadero. No me estás entendiendo la metáfora. Te entiendo muy bien. No me estás Te entendiendo. entiendo muy bien y viva los apeaderos y los trenes que pasan. No te estás ¿Eh? entendiendo. Y que No te estás pasen y que enterando. pasen. Lo que te quiero decir, a ver si me entiendes, Sí. es que yo creo que hay un poco de confusión a veces por el sector masculino, sobre todo, en cuanto a que porque el tren esté abierto no quiere decir que te vaya a llevar a donde tú quieres. El tren no puede ir vacío. ¿Vale? Bueno, no me vas a entender, luego te lo digo en Te estoy publicidad. entendiendo. No, Sí, que vemos agua y no hay charco. Tú, pero te puedo dar un poco si de beber. juegas a trenes, juegas a trenes. Pues no estoy de No me acuerdo. empieces que pase el tren y no sé qué. Que no estoy de acuerdo. Eso se llama microondas. Calienta pero no quema. A mí no me jodas. ¿Eh? Nada, pasa el tren, pero vosotros os pensáis que no sé qué. El tren Yo te pasa estoy y... hablando en pareja. No, yo te estoy hablando de Renfe. ¿De qué te crees que te estoy hablando? Si sacas el tren, sacas el tren. No estoy de acuerdo. Hay muchas cosas que se pueden hacer en un tren, no siempre tiene que ser lo mismo, ¿no? Ah, eso de acuerdo. Sí. O sea, no sé, de 0 a 100 toda la vida Claro, tampoco, claro, ¿sabes? Claro, eso está claro. No está muy claro, ¿eh? Está claro. No lo tienes tú muy claro. Pero bueno, más o menos son de la misma línea. El tren es del Estoy mismo. segura de que estemos hablando de lo mismo. Te quiero decirte que el ¿Tú tren. de qué crees que te estoy hablando? El vagón del tren va Sí. sobre eso. ¿No? ¿Qué? O sea, yo me subo al tren y voy a hacer punto cruz, pues no. ¿O qué pasa? ¿De qué va el tren tuyo? No te- El tren del amor. ¿De qué va tu tren? No te estás enterando de nada. ¿Que es ¿no? el tren del circo o qué? ¿Que te vas a poner así? Pues no. No. Bueno, no, vamos a dejarlo aquí. Vamos a hablar de lo que Tú pasa saca después de el tren, subirte al tren, ¿vale? saca el tren. Que es el embarazo. Vamos a contestar a la pregunta que nos hace Ollana de Donosti. Kaixo, Bicote, este año mi marido y yo queremos ser padres y me he puesto a leer como una loca sobre maternidad. He leído tanto que necesito simplificar y centrarme. Me he propuesto comer mejor, porque suelo ir como muy acelerada y me gustaría, Gabriela, que me dijeras bien cómo comer, con qué tengo que tener cuidado y si hay que tomar algún tipo de suplementos además del ácido fólico. Y bueno, a ver si todo va bien. Es que ricasco y bueno, soy Ollana, os llamo desde Donosti. Bueno, Yana, es muy importante lo que hay que comer. Hay que comer mucho y con fuerza porque hay que practicar mucho. ¿Eh? Y os paso con Gabriela. ¡Ánimo! ¿A que sí, Gaby? Wow.
Claro, también un consejo para el marido. Pues mira, me alegra que me lo recuerdes, porque en general, mira, vamos a empezar por algo que no se suele hacer, que es hablar también a la pareja. Porque siempre nos centramos en cómo nos tenemos que cuidar nosotras, pero que ellos se cuiden es muy importante también, porque es el 50%, no sé si os habéis dado cuenta. Y muchas veces, ¿qué? ¿Qué? Estamos ahí. ¿A ti qué te pasa hoy? ¿A cuántos padres han llevado bombones a la resi? ¡Ay, qué pesado, Venga, qué hombre. plasta! ¿A ti te ha salido un melón por el orto? ¿A que no? Porque es más o menos lo que es un parto. O sea, basta ya, ¿eh? Para un día que no eres el protagonista, supéralo. Déjame contestarle a Ollana, que me estás dando la vida mártir hoy. Trátame bien, por favor, te lo pido, ¿eh? Sí, no he hecho nada. Bueno, por eso. Bueno, que lo que quiero decir, que en la alimentación, estos consejos que os voy a dar son muy importantes tanto para ti como para tu pareja, porque, como decíamos, pues es importante que estemos lo mejor posible. Entonces, a nivel de alimentación no hay que hacer ninguna virguería. Hay que procurar, no sé cómo es vuestra base de alimentación, pero lo que hay que procurar es que esta alimentación sea lo más nutritiva posible. Es decir, que tenga un gran aporte o una gran presencia de alimentos de origen vegetal, verduras, frutas, legumbres, frutos secos, semillas. Todo eso va a ayudar a que estéis en el mejor estado nutricional posible. Por supuesto, fuentes de proteína de buena calidad también podéis incluir animal, como puede ser, por ejemplo, el pescado que estamos haciendo hoy, el huevo es muy interesante, grasas de un perfil monoinsaturado, aceite de oliva, en los frutos secos y semillas de las que os he hablado, pescados azules. Y en general tampoco hay que hacer como grandes cambios ni grandes dietas, sino al revés, ver lo que estamos haciendo y mejorarlo a nivel nutricional. Y luego a nivel de suplementación, desde el momento en el que hay búsqueda de embarazo, intención de que exista ese embarazo, hay que empezar a suplementar con ácido fólico. En general, esto lo mejor es que te lo diga tu especialista o el médico que te lleve el embarazo, pero en general se suele suplementar con yodo y ácido fólico. Ahora hay un poco de debate en cuanto a si ácido fólico o activo, bueno, pero eso mejor lo hablas con tu médico a ver qué es lo que te recomienda. Y luego, pues a veces se suele haber momentos puntuales del embarazo que a veces es necesario por un aumento del volumen sanguíneo, puede haber anemia, se puede dar, y a veces hay que suplementar con hierro, pero esto también depende, hay que individualizar la pauta, y cada vez más se está hablando de valorar estatus de vitamina D, porque suele haber deficiencia y en esta situación fisiológica es muy importante que no la haya. A veces se suplementa con vitamina D, y a veces también cada vez hay más corriente de si no se llega a un buen consumo de, como decíamos, de alimentos que aporten DHA o EPA, que son ácidos grasos esenciales, pues aportarlos a través de suplementación. Pero básicamente son cosas muy sencillas. O sea, es comer trifásico, como llevamos diciendo aquí siempre, y poco más. Y la suplementación, el iodo-cefol suele ser lo que suelen dar. Osondo. ¿De verdad me dices que te parece...? O sea, es que lo que me has dicho es como la cuarta vez que me lo dices en la historia del programa. ¿A ti tú qué te sentiste? ¿Mal en el parto de tu mujer? ¿Tú lo llevaste tú mal? Yo era invisible en esa habitación. ¿Y? Era como... ¿Y? ¡Apander! ¡Ay, no! ¿Y? ¿Qué pasa? No sé, yo también estaba ahí. No me creo que te dijeran Aupander. Seguramente te dirían Sorionak tus amigos, hablarías de los bebés con la gente que os iba a visitar, ¿no? Yo no digo que tengas que tener... ¿Estabas celoso de tu mujer? No tienes que tener más importancia que ella ni nada. Pero por lo menos la misma. No, ni la misma. ¿Entonces? Pero estás ahí. ¿Sabes? Pero me está dando hasta pena cómo me lo estás No, contando. te quiero decir que... La gente oye, no te felicitaba, no te trató con cariño. Sí. ¿Entonces? Sí. Bueno, que yo creo que Es no por sé. entender, ¿eh? Pues que también tiene que tener el padre un poco de protagonismo, ¿no? ¿O qué? Y no lo tiene, repito. No sé, no creo que mucho, ¿no? Pero igual tiene el que tiene que tener en ese momento, ¿no? Vale, Si está no tu sé. mujer que le han hecho una cesárea... Que sí, que tampoco soy un perlao yo, o sea... Sí, pero es la cuarta vez que lo dices. Ah, pues no Desde sé. que te conozco. Entonces hay algo ahí que lo tienes como anquilosado ahí. Que digo que el padre cuando es padre también Sí. tiene pensamientos y cosas. Y sentimientos, claro que sí. O sea, Y te están quiero súper decir bien.
que no está pensando en llamar a los colegas para salir a celebrar, ¿eh? Bueno, eso pasa en las pelis. desgraciadamente hay padres que Bueno, sí. pues eso pasa mucho en Y las también hay pelis. madres de todo tipo, pero me refiero, yo pensaba, o sea, pero al final hay que saber un poco cuál es tu, ¿no? Sí, pero bueno. Es como una empresa, o sea, tú tienes que saber cuál es tu puesto y tu función en ese momento, ¿no? ¿O Bien, qué? Que sí. Que Gaby, que sí, pero bueno, que... Bueno, ¿A ti cómo te hubiera gustado que hubiera sido? Que no fue, por ejemplo, para que nos hagamos una idea. pues a mí nadie me dijo tú qué tal. ¿Sabes? Te lo deberían haber dicho. ¿No? Sí. ¿Y tú qué tal? Sí. Nadie te dijo, ni tu mamá, ni nadie. Ya no me acuerdo. Ah, ojo, ¿eh? Igual no te No, acuerdas. ahora me dirían todos, no te jodas. Que no, tío, que entras ahí y estás... Pues ya está. Tú estabas emocionado, o sea, como emocionado y necesitabas que alguien te dijera, jo, abrazo, tal, qué tal estás, qué tal lo llevas, ¿no? Alguien con quien desahogarte. Pues yo me acuerdo que cuando Ainhoa rompió agua subimos y estaba súper entero y tal. Sí. Y aquí no hace falta que suba nadie. Y de repente le llamé a mi madre llorando y ya está. ¿Qué pasa? Ahí no tuviste... Aparece ahí Eneco, que es el rey del mambo, Ainhoa que la han operado. ¿Y tú qué estás? ¿Con las hormonas también? Ya, y nadie Medio te... pitopáusico, porque Ya. para aquí y para allá nadie te dice nada. Pues mira, oye, pues eso es un buen consejo. Hay que darse cuenta de si el padre lo está pasando mal. Que tampoco le estaba pasando mal. Pero como era como... Pero tú necesitabas que alguien Hola. te... Sí. Pero es un poco contradictorio lo que dices. Sí que necesitaste que te hicieran un poco de Sí, arrullo. yo le dije a mi madre, súbete, que no sé qué me pasa. ¿Quieres- Ah. ¿Te doy un abrazo ahora? No, ahora no, han pasado 20 años. ¿Qué 20? Ah, no, 13. ¿Qué 20? 13. Se me está haciendo larguísimo. Venga, vamos allá. Escuchar. Teníamos las patatas cocidas. Les he puesto unas nueces de mantequilla, he puesto el horno a tope, le he puesto un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de aceite de ajo. Y ahí está, en el horno. Va a estar 20 minutos a 200 grados. Se me van a quedar crunchies. Luego, encima de esas patatas pondremos la salsa de huevo frito. Tengo el gallo, o platusha, o un pescado Un plano. pez plano, Un queda pez buenísimo. plano. Es una platusha esto. Entonces, lo que voy a hacer es dorarlo bien. Y luego, al darle la vuelta, lo voy a desglasar con zumo de limón y un poquito de vinito blanco. Sacaré el pescado para trinchar y en esa grasa que me queda voy a meter mantequilla, dejar enfriar un poco y emulsionar con zumo de limón, ¿vale? Y será nuestra salsa. Vamos a saltear las chalotas también con unas setas que tengáis en el momento, ¿vale? Así. Y ahí vamos, poco a poco. Yo estoy de acuerdo y con esto si quieres concluimos tu pasado, tu mala experiencia en ese sentido, lo que te hubiera gustado también, en que también hay que preguntar más, que yo creo que ahora se hace más, pero hay que preguntar más cómo se está anímicamente cuando te conviertes en padre-madre, ¿eh? La cocorota es muy importante, ¿eh? ¿Cuando eres o cuando vas? No Cuando sé. das salud, por ejemplo. Claro, La es que- salud mental, o sea, yo Pues que recuperé mi cerebro habitual, si es que lo he recuperado del todo, porque ya sabes que existe lo de la matrescencia. Hay cambios estructurales en el cerebro de la madre después de parir. Esto Tú es date muy loco, cuenta ¿eh? que es un cambio... No, pero que cambia el cerebro literalmente. O sea, te cambia el cerebro, como en la adolescencia y cosas así, pues te pasa. Entonces, la cocorota es muy importante, que muchas veces nos centramos en la parte física de si la cesárea te ha recuperado bien, si está agarrándose bien al pecho, si, no sé, si cualquier cosa, ¿no? Si la gente te dice, oh, pues estás estupenda, has adelgazado y tal. Eso no me parece lo más importante. Lo más importante me parece tu cocorota. ¿Sabes qué tal estás tú contigo, con tu pareja, con tu familia, con el bebé, a nivel social, a nivel financiero, a nivel de trabajo? Porque sin esto luego no hay nada. O sea, si no hay nadie al volante, depresiones postparto y todas estas cosas, es súper importante. Bueno, Oso no. dicho esto, otro pilar fundamental es el ejercicio. Y sobre él nos pregunta Itziber de Bilbao, que dice así. Arracha el león bicote. Hace poco que acabo de saber que estoy embarazada y con la alegría surgen también montones de dudas. Soy muy cañera haciendo ejercicio y no me gustaría tener que dejar de hacerlo, pero quería saber qué tipo de actividad está recomendada y cuál no en las diferentes fases del embarazo. Es que ricasco. Se le hemos preguntado a la doctora Marina Matute de Paz, que es ginecóloga, y te va a decir, a ver, ¿cómo haces eso del ejercicio? Kaixo, Itziber. Pues bueno, es muy buena pregunta. Todas las sociedades a nivel nacional e internacional, sociedades científicas, recomiendan realizar ejercicio físico durante el embarazo de forma casi a diario, si se puede. En tu caso, que realizas un ejercicio intenso,
en principio no deberías cambiar ni la intensidad ni la frecuencia, sobre todo los primeros meses de embarazo. Ya cuando tengas tripa y sea un poquito más incómodo, sobre todo tercer trimestre, sí que tendrías que evitar el deporte de tanto impacto y el deporte que suponga una posible pérdida de inestabilidad para reducir el riesgo de caídas. Pero el deporte durante el embarazo ha demostrado que mejora las tasas de parto vaginal, mejora o disminuye las tasas de cesáreas y a lo largo del embarazo protege o reduce el riesgo de sufrir diabetes gestacional, hipertensión y problemas derivados del crecimiento fetal. Yo, si se puede hacer, a mí me parece fundamental. Y si tienes el privilegio de poder adaptar el ejercicio, ir a clases especializadas de embarazo, me parece fundamental también. A mí me dio la vida el pilates, por ejemplo. ¿Qué dices? Con semejante barrigón, Mucha pilates. piscina también, ¿no? Se hace cuando... ¿Sabes? Yo hice piscina también y da mucho gusto porque no te pesa la tolva. Claro. Al estar llena de agua, pues... Entonces da mucho relajo. Venga, vamos a darle también por el otro lado, ¿vale? Luego le vamos a echar un vasito de agua, ¿vale? Y lo vamos a acabar al horno. Qué bien huele. ¿Vale? Osondo. Bueno, chalotas con ajo, que ahí irán las shisaoris. Tenemos aquí aceite, ¿vale? En este aceite, fíjate, lo que vamos a hacer es freír un huevo. No, bueno, voy a freír 3. Muy bien. Unos huevos camperos, unos huevos de Euskaber, ¿vale? Unos huevos, nosotros son los que usamos en el restaurante hace muchos años. Bueno, lo que tiene el asunto, que siempre hablamos huevo campero, pero es que este te dice dónde es campero, ¿no, Gaby? Bueno, O sea, es que Euskaber, cuéntanos un poquito más, vosotros el que utilizáis son huevos de baserri. Ahí. Ya sabéis que en los huevos, siempre que miráis, hay como una matrícula. Entonces esa matrícula tiene diferentes códigos. El primer número es cómo ha sido criado, o cómo ha sido criada la gallina que ha puesto el huevo, luego el código del país, del estado, luego, y los siguientes números ya hace referencia a la trazabilidad, pues la provincia, ta. Pero es que si os metéis en euskaber.eus y metéis el número de el huevo, que ahora mismo lo vamos a hacer, mirad, os metéis en euskaber.eus y aquí, Bilatu de Sakesu, aquí pones la identificación y te dice de qué va a servir. Vamos a verlo ahora, me hace ilusión a saber. Este es 1 ES 2000948, Bilatu. ¿Ves? Y te aparece Baserria Antzizu, Kodea, Productorea Jon Artola. Bueno, si nos está viendo Jon Artola... te ha tocado un viaje a Canarias, Jon Artola. ¿Te imaginas? Vale, pues Maravilloso. ahí tienes. ¿Qué es lo importante como cocinero? Pues que ya veis que la clara no ha hecho así. La clara se ha sujetado. Y eso quiere decir que son huevos súper frescos y recién cogidos. Mira la yema cómo se sujeta a la clara. Vale, vamos a darle ahí. Y lo importante es que se nos tuesten un poco las puntitas. ¿Vale? Porque eso es lo que nos va a dar el sabor al huevo. Vamos a ver. Qué divertido, ¿eh? Está guay, está guay. Mira a ver si toda la caja son del mismo, me imagino. El número, si es el mismo. O no, porque igual llevan todos los huevos a una cooperativa y luego los A ver, encajan. a ver. ¿Vale? Mira que ahora ya tenemos la chorrada, Ahora ya ¿eh? tenemos el juego del huevo, el huevo juego. ¿Eh? Sí, 948, 948, estos son todos de Jon. Son todos de Son Jon. huevos de Jon. Son los huevos de Jon. 948. Muy bien. Jon, aquí tienes tus huevos. Venga, está. vamos allá. Otro más. Bueno, al final son huevos de baserritarras, que, Mira, David, que es lo que nos gusta. a Mira esta nosotros. yema y esta clara, cómo aguanta. Bueno, vamos con el pescado también. Lo que vamos a hacer es añadir el zumo de limón. Aquí. ¿Vale? Zumo de limón. Sí. Venga. Ya le apago el fuego. Y esto va a ir al horno, ¿eh? Esto va a ir al horno. 8 minutos o así. Pues mientras el pescado está en el horno, vamos a escuchar el testimonio en primera persona de Lara, que nos espera en Maternali, en Erandio. Ella está embarazada de 35 semanas y nos va a contar en primera persona cómo se siente esto de estar embarazada.
Hola de nuevo, soy Lara. Estamos aquí en el Centro Maternali, un centro especializado en maternidad en Erandio. Tengo 35 años, estoy embarazada de 35 semanas también y este va a ser mi primer bebé y actualmente soy maestra. Bueno, pues llevábamos tiempo buscando este bebé y el día 13 de junio, coincidiendo con el 90 cumpleaños de mi abuelo, nos hicimos un test de embarazo y nada, salió positivo y la verdad que va a ser un día que recordaremos toda la vida como algo pues bueno, muy especial. Es verdad que luego a más familia que había ese día no lo conté porque te suelen recomendar pues, precaución, tienen luego que ver los médicos si todo va bien. Entonces el positivo realmente o te lo confirman con una analítica de sangre o te lo confirman con una eco como fue en mi caso. Durante el primer trimestre los primeros cambios que noté fueron cansancio físico, ganas de dormir, sueño a todas horas y luego por otro lado durante las noches ganas de ir al baño, de orinar de manera más frecuente a lo habitual. Bueno, y durante este primer trimestre surgieron algunas dudas, sobre todo a nivel de actividad física. Por suerte, donde yo realizo ejercicio físico, me lo han ido adaptando a medida que avanza el embarazo. No se puede hacer el abdominal normal, sino que tienes que fortalecer más el lateral del cuerpo. Mira, pilates, eso hacía yo también. Suelo pélvico, ¿no? ¿A tope o qué? Hay que tener cuidado, sí, sí. También, por ejemplo, realizar flexiones, que las tienes que ir adaptando en base al momento en el que te encuentras del embarazo. Y luego, respecto a la alimentación, tenemos que evitar algunas infecciones como la listeriosis, que se encuentra en la carne cruda, por lo tanto es muy importante cocinarla bien, o la toxoplasmosis, que es un protozoo que se encuentra en la tierra y en las verduras, por lo tanto hay que lavarla muy bien, desinfectarla. Luego está el típico dicho de ahora tienes que comer por dos, pero bueno, realmente es un mito porque solamente tienes que aumentar la dieta entre 250 o 300 kilocalorías al día. Sin embargo, luego durante la lactancia sí que debes aumentarla hasta unos 500 kilocalorías al día. Y luego a nivel emocional, inquietudes principales que he vivido o he sentido siempre antes de una ecografía o una cita médica importante siempre han sido si hay latido. Es verdad que el día anterior no duermes muy bien y luego pues que te digan que todo va bien, ¿no? Que no hay ninguna anomalía, que en principio el embarazo sigue su curso normal y ese tipo de inquietudes. A mí, por ejemplo, no se me va a olvidar jamás en la vida la primera vez que sentí que se movían. Es Los como padres, en cambio, es cuando tener un alien dentro. Cuando oyes el latido, tío... Eso también fue fuerte, pero para mí el movimiento era... ¡buah! En mi caso vamos a tener un niño. Al principio los dos queríamos niña y bueno, cuando te dicen la noticia de va a ser un niño, dices, jo, yo quería niña, pero bueno, al final sales de esa ecografía siempre diciendo, bueno, lo más importante es que todo está bien y que todo sigue su curso. Yo creo que debo ser de las pocas madres que me daba exactamente igual. Si hubieran sido dos chicos o dos chicas, me da igual. ¿Te da pena no haber tenido una niña? Sí. Sí, ¿eh? Sí. Y cuanto más mayor me estoy haciendo, más. Hombre, es que lo majas que somos con los padres. Estoy en un momento de guerra, ¿eh? Soy Navy SEAL en casa y... Bueno, en cuanto a incertidumbres o miedos de cara al nacimiento del bebé y al después, pues sobre todo que durante el parto vaya todo bien. Intentamos no pensar mucho en ello, dejarnos llevar y asesorarnos al final por los profesionales que nos van a atender. Mira, 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 mira qué agradable. La verdad que los González... ¿Sabes la tapa del Häagen-Dazs? Pues esos son 10 centímetros de dilatación. Eso te sale por ahí. ¡Clac! La tapa del Häagen-Dazs. Y luego, sobre todo, de cara al futuro, pues un poco cómo sobrevivir al día a día, compaginar trabajo y cuidados del bebé. Y luego ilusiones, al final, pues poner bien la habitación del bebé, que si compramos un armario, el cochecito del bebé. Eso nos está haciendo bastante ilusión, la verdad. Y sobre todo, tenemos muchas ganas ya de verle la cara, de ponerle imagen, ¿no? a eso que llevamos tanto tiempo esperando. Bueno, chicos, pues hasta aquí mi experiencia en primera persona y nada, todavía queda un poquito, así que seguiremos disfrutando de las 5 semanas que nos queda. Un saludo a todos y agur, bicote.
5 Qué o 7, nervios, amiga, ¿eh? porque Qué nervios ahora. eso... ¡fua! Bueno, chalotas y el ajito. Y aquí ya veis, cómo estoy friendo los huevos, pero para que veáis. Estas son las puntillas que le van a dar el sabor, Por eso los estoy dejando. Le vamos a añadir un poquito de sal, pimienta, aceite y nata, ¿vale? Y los vamos a triturar. Así. Así. Bueno, una cosa importante durante el embarazo es también estimular el cerebro. Stimulation, porque lo del mommy brain es tal cual. O sea, el cerebro de embarazada es una locura. La vida te lo pone un poco fácil, te sube un poquito como la tranquilidad, ¿sabes? En plan, todo te importa bastante menos. A mí por lo menos me pasaba. O sea, yo no he fumado en mi vida, pero como si, ¿sabes? Es una movida porque de repente... Bueno, vamos a jugar a preguntas trampa, Ander. ¿no? ¿Tú dirías que un círculo puede tener esquinas? ¿Un círculo puede tener esquinas? Son preguntas trampa, o sea, la respuesta es no, pero... ¿Un círculo puede tener esquinas? No. Seguro que sí, ya verás. No. Ah. Me decía yo. Estaba flipando. ¿Qué pierde la cabeza por las mañanas? ¿Qué pierde la cabeza por las mañanas? Pierde la cabeza por las mañanas. Pierde la cabeza por las mañanas. Algo que destapas, ¿no? Algo que... La cabeza la pierde la cama. Ah, la almohada. Claro, porque te levantas. Le quitas la cabeza. Claro. Un médico te receta 3 pastillas que tienes que tomar cada media hora. ¿Cuánto tardas en tomarlas? Un médico te receta 3 pastillas... 90 minutos. Calla. Un médico te receta 3 pastillas que tienes que tomar cada media hora. ¿Cuánto tardas en tomarlas todas? 90 minutos. Sí, ¿no? 3 pastillas que tienes que tomar cada media hora, 1 hora no es correcto. No, es 90 minutos. Sí, partes de 0. A 30 tomas la 2 y a 60 la... ¿Qué tiene memoria pero no cerebro? ¿Qué tiene? Eso ya nos hicieron en una. Ese no es nuevo. Una tarjeta de memoria. Vale. Si 5 máquinas hacen 5 piezas en 5 minutos, ¿cuánto tarda en 100 máquinas en hacer 100 piezas? Sí, 5... A ver. Vamos a ver. 5 minutos. Si 5 máquinas hacen 5 piezas en 5 minutos, Sí. tienen la misma velocidad. Entonces, ¿cuánto tardan 100 máquinas en hacer 100 piezas? 5 minutos. Oso no, Gabriela. Azkarra, zaudegaur. Azkarra. ¿Qué se aprende pero no se estudia? La vida. La vida. Sí. La experiencia de la Es que vida. ahora somos life coaches. Life coaches. Un hombre cae de un edificio de 50 pisos y sobrevive sin grandes lesiones. ¿Cómo es posible? Porque va en un ascensor. Cuéntame. No. A ver. Un hombre cae de un edificio de 50 pisos y sobrevive sin grandes lesiones. ¿Cómo es posible? Porque está Tao limpiando los cristales. Sí, puede ser. No sé. Cuéntalo tú. Que el edificio tiene 50, Pero pues ha ha caído caído el el primero. Yo no he sido, o sea, ¿Qué no puedes ver de frente? ¿qué no puedes ver de frente? Tu nuca. ¿No? ¿O qué? No sé. ¿Qué no puedes ver de frente? Venga, más cosas. ¿Qué no puedes ver de frente? Tu culo. Sí. Y tu espalda y tu culo. Bueno, o sea que eran de verdad las respuestas. Wow, wow. Vale. ¿Cuántas veces aparece el número 9 entre 1 y 100? El número 9, 9. 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89. En el 99 son 2. Listo pan. 10.
11. ¡Ah! 90, 20 veces. ¡Ay, qué mal! Ya, cuando te Claro, crees que 91, somos unos... 92, 93. Cuando te crees que somos unos listos, no somos. ¿Qué se pierde al explicarlo? La magia. El je ne sais quoi. La magia. Era la respuesta que ha escrito Marcos, la magia. Pues muy bien. ¿Tú Pues crees que no. explicamos demasiado las cosas, Ander González? No, yo no sé si les llega ¿A quién? a la gente que nos ve. No, te estoy hablando en general en la vida. Ah, vale. ¿Crees que sobreexplicamos las cosas? Yo creo que no. Bueno, yo creo que no. Bueno, aquí estoy haciendo, así a lo rápido, con un poquito de mantequilla, harina y zumo de limón, una salsa de limón, porque en el horno ya me ha cogido demasiado color la reducción y no la voy a aprovechar, ¿vale? Porque se me va a quedar muy negra. Entonces estoy haciendo una especie Salsa de limón. de limón, eso es. Tengo esto aquí. Le voy a dar un poquito de caña al salteo. Tengo que trinchar el pescado. Y tengo que pasar la salsa de huevo frito. ¿Vale? Vamos a ver, si me hace caso. Así. Venga. Igual es que estoy así. Venga. Ahí. Y necesito un poco de limpieza, ¿eh? ¿Necesitas un poco de limpieza? Pues Sí. te damos un poco ¿Vale? de limpieza. Venga. Que luego vamos a hablar de limpieza, por cierto. Mira, hemos hidratado un poquito el pescado, entonces si añadimos esta salsa de mantequilla aquí, nos va a caer, Marrón. sí, como la de la raya, a la mantequilla negra. Vale, pero primero lo trincharemos. Tenemos el huevo para hacer la salsa para ponérsela a las patatas. Luego unos berros, unas setas, o sea que... Importante lo que os decía, hacer puntillas, ¿eh? Que eso le da el sabor a huevo. Va a quedar un poquito granulosilla. Maravilla de la ciencia. Venga, pues mientras tanto vamos a ver un vídeo que nos hemos encontrado en redes sociales, que son pues las contradicciones en la higiene de la cocina. Ander, esto te va a sonar, Vale. ya verás. Si tapas el biberón de aceite con el dedo, eres un cerdo. Pero si deslizas la sal por tu antebrazo, eres un chef de primera. Las tablas de madera acumulan bacterias, pero estas de colorines que sueltan microplásticos en cada corte y tienen microhendiduras donde es prácticamente imposible desinfectar por completo, son ideales. Si usas el mismo trapo para secar copas y para secar platos, es repugnante. Pero si te lo pones en el hombro sudado, es parte de la skin. Si tocas la ensalada para aliñarla, es un asco. Pero si colocas los deditos así para... Ay, me está haciendo llorar. Pero si colocas los deditos así para cortar la cebolla, tienes una técnica depurada. Si tocas el hielo con las manos, eres un degenerado. Pero si aprietas la piel de un cítrico para sacar los aceites esenciales y la restriegas por todo el borde del vaso, entonces eres un bartender. Si no usas guantes, sigues siendo un cerdo aunque te laves las manos constantemente. Si usas guantes, parece que puedes hasta sacarte los mocos. Yo lo que son las manos las tengo limpias. Toda la razón, Pues decime sí, que no, por favor. pues sí. O sea, es que... Pues sí. Ay, ya, la verdad es que luego son cosas que si te paras a analizarlas... Anda que con las tablas no hay polémica, ¿eh? Ahora estoy viendo mucha gente que utiliza tablas como de acero o de no sé de qué son, como de metal. ¿Lo has visto? Nosotros tenemos por colores, pero desinfectando every day. Every day. Sí, pero todo tiene su... ¿no? Las de madera porque son porosas, las de esta por los plásticos y... no sé, es complicado, ¿eh? Bueno, vamos allá, fíjate, pescadito, ¿eh? Así. Y así. Ponemos todo. Y ahora cortamos aquí. Clac. Vale, queda así. Y quitamos estas espinas por los laterales. Y sacamos la parte de abajo. Así. Ahí. ¿Vale? Y esto, quitando estas espinas, sacar el sitio, uno con piel, otro sin piel, otro con piel. Este va a la mitad. Estaba pensando, Ander, que igual antes de que
después de que pongas la pieza en el plato, antes de que sigas emplatando, podemos ir a ver la masterclass de emplatado, en este caso con merluza, de Fernando de la Rebelía. Con Fernando vamos a aprender seguro. Sí, nos vamos a Amorebieta de Chano, a la Rebelía, un sitio fantástico donde nos espera Fernando, que es el encargado de hacer estas masterclass de emplatado. En este caso ha elegido la merluza y va a utilizar merluza, calabaza y puerro y va a trabajar con las texturas. Algo chulísimo, mira. Kaixo de nuevo, pareja, bienvenidos de nuevo a la Rebelía en Amorebieta. Yo ya tengo todo preparado y hoy vamos a trabajar en nuestra sección de emplatados sobre un tema, las texturas. Y con los productos que os hemos comentado antes, en este caso, el puerro, la calabaza y la merluza. Para nuestro primer emplatado empezamos con la calabaza en una textura cremosa. Seguimos con esta merluza que nos han traído de aquí del Cantábrico de Pincho, con una suavidad maravillosa y, sobre todo, este toque crujientito muy sutil de la piel de la merluza. Y luego vamos a continuar con nuestras verduras. ¿Qué hemos hecho en las verduras? Le hemos dado una cocción lenta y corta para darle esa textura al dente que le va muy bien a las verduras, guarda todas las propiedades de ellas y acabamos con estos brotes que le van a generar ese pequeño toque crujiente y estos pétalos de flores que nos dan esa suavidad. Sobre todo no os olvidéis, esto no es la textura individual de cada producto, sino es el conjunto. Al mezclar esa verdura al dente con la suavidad de la merluza y la cremosidad del purecito que tenemos. Al final es esa combinación de texturas lo que nos crea algo diferente, algo especial en la boca, ¿no? Es que la ciencia del plato no se acaba solo en el cocinado, ¿eh? Y hace unas combinaciones de colores, Fernando, que es una maravilla. Y estamos con nuestro segundo emplatado. En este segundo emplatado vamos a marcar mucho la textura crujiente. En este caso hemos elegido una tempura para esta merluza. O sea, no tiene nada que ver con la textura anterior. Aparte, cambia el plato totalmente, cambian los sabores, que es muy importante a la hora de emplatar. Vamos a continuar con la verdura y ya veis que hemos hecho una cocción melosa para que quede suave tanto la calabaza como el puerro. ¿Cómo le sale el agüita al puerro? Pero con volumen, que lo tengas que cortar. Y para acabar el plato, ya veis que tenemos la crema que nos aportan esa suavidad, esa cremosidad y ese toque de color con esta florecita que es para darnos ese toque final. Y vamos con nuestro tercer emplatado. En este caso, quiero que os fijéis en la vajilla, cómo hemos elegido una vajilla también texturizada. Hemos cambiado la textura de la merluza también, porque le hemos introducido una salmuera al 10% para cambiar esa textura que conocemos de la merluza y nos va a quedar más como un bacalao. Continuamos con estas gotitas de aceite porque inmediatamente después vamos a darle con el soplete y darle ese toquecito un poquito crujiente también en el exterior. Qué rico, la merluza ahí que ha hecho el bacalao. Se habrá deshidratado un poco al meter la salmuera. Vamos a ir con el puerro, que hemos marcado dos texturas muy diferentes en el puerro. En primer lugar, vamos con esta textura que prácticamente hemos carbonizado por el exterior y lo que hacéis es quitar esa parte de arriba que, como veis, queda totalmente durita y crujiente para encontrar ese interior meloso. Y por otro lado, vamos con este puerro. Ya veis qué melosidad, cómo ponemos este puerro, cómo cae, para contrastar las dos texturas. Y como casi elemento decorativo vamos a utilizar la calabaza con este biberón y lo que vamos a hacer es estas líneas decorativas. Bueno, pareja, ya hemos acabado los emplatados de hoy, hemos tratado el tema de las texturas. A mí me encanta este tema porque es un tema inmenso, me encantan las texturas en los emplatados. Espero que os haya gustado y nada, nos vemos la siguiente. Agur, chicos. Osondo, Fernando. Pues fíjate, yo sacando aquí una fuente para la familia. Vale, con setas del momento por delante. Luego las patatas con una salsa huevo frito. Así. Vamos a poner por aquí los gajos de patata. Así. A estos gajos de patata tenemos La salsa de huevo frito, madre mía. No sabéis cómo huele a huevo frito, de verdad. De verdad os digo.
¿vale? Luego tenemos la salsita de limón. Qué hermosura de plato, ¿verdad? Se lo podemos poner así. ¿Vale? Así. Unas alcaparritas aquí en las patatas. Qué bien. Ander, ¿eres supersticioso? Cada vez más. La edad, eso, a mí Cada también me vez pasa. más, tío. Pues es que mañana es viernes 13. Viernes 13. Con el 13 no. No me interesa. Porque soy del 13. Pues Entonces le el quité el miedo. viernes 13 se pueden dar sucesos Varios. de miedo, ¿no? Yo espero Lo que- digo porque mañana aquí en Abocados vamos a ir a Cuchillo. A cuchillo. Porque es viernes 13. Vale, ¿Lo vale. has pillado? Yo vengo. No, ya sé. Vale. Solo faltaba. O sea, me viene aquí, aparece otro cocinero de TV y ¿qué hago? Ir a cuchillo. O son dos. Volvemos mañana. Venga. Programa No os lo perdáis, viernes 13. Vale. Yo...